nombre es Danisa Enríquez y soy parte de la comunidad Bitcoin Bolivia. Esta noche estaremos hablando de un tema muy interesante. Hablaremos sobre la legislación comparada del blockchain. Esta disertación estará a cargo del doctor Luis Cristian Rivas Salazar. El doctor Luis Cristian es abogado egresado de Filosofía y Letras. También es columnista de varios periódicos nacionales, especializado en Derecho Empresarial y Tecnología Blockchain. También es representante del ILSE, Instituto Libertad, Capitalismo y Empresa, y actual miembro de la comunidad Bitcoin Bolivia. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches. Tiene la palabra. Muchas gracias, Danisa. Muy contento de estar con ustedes nuevamente. Voy a pasar a compartir mi presentación donde podamos exponer lo que es nuestro tema, ¿no? El tema que, bueno, me toca exponer se llama legislación comparada del blockchain, ¿ya? Mi nombre es Luis Cristian Rivas Salazar y bueno, a lo largo de esta exposición voy a tratar sobre todo dos temas que van a ser el marco referencial de lo que es mi exposición y análisis de países por países, ¿ya? Cuando uno, por ejemplo, analiza cuáles son las ventajas o desventajas de vivir en un país, etcétera, lo hace comparando con otros países. En este caso, por ejemplo, existen diferentes índices de libertad económica, índices para facilidad de pago de impuestos, índices de democracia, índices sobre todo de burocracia, etcétera. Hay diferentes índices que son realizados por instituciones internacionales para comparar y ver cómo está la salud de cada país, ¿no? Y yo voy a utilizar un parámetro para ver cuál es el análisis que vamos a hacer al momento de ver la legislación comparada del blockchain en los diferentes países del mundo, ¿ya? Vamos a ver el estatismo versus la libertad. Cuando yo hablo de estatismo, hablo de una mentalidad, hablo de instituciones, de leyes que privilegian al Estado y al colectivo frente a la libertad del individuo, ¿ya? Y libertad, hablo específicamente de libertad económica, libertad individual, derechos, garantías del individuo, derechos y libertades individuales, ¿ya? Entonces, estos van a ser mis parámetros para analizar los diferentes países. La libertad económica, cuando hablo de libertad económica, estoy hablando de países que se acercan más. Habrá grados, ¿no? No todo es blanco y negro, habrá grados entre los países. Algunos se acercarán más a ser paraísos fiscales, ¿no? Cuando hablamos de libertad económica, hablamos de la desnacionalización de la moneda, un concepto que lo ha hecho famoso Friedrich August von Hayek, un premio Nobel de Economía austriaco, representante de la Escuela Austriaca de Economía, premio Nobel, que en 1971, si no estoy equivocado, escribe un libro, La desnacionalización de la moneda, donde sostiene la tesis de que las monedas no deben tener un territorio fijo, que los estados no deben imponer coactivamente monedas a los habitantes, sino que debe haber, como en cualquier mercado, una libre competencia de oferta y demanda y que sea el ciudadano quien elija en su libertad de elegir qué moneda quiere intercambiar con otros ciudadanos. Eso es lo que plantea Friedrich Hayek en su libro. Cuando hablo de libertad económica, también estoy hablando de un sistema monetario privado, ¿ya? La moneda no es un elemento constitutivo del Estado, dicen los liberales. Para los liberales, el Estado nace como una institución social después de la moneda, después del dinero. Evolutivamente hablando, el Estado, como lo conocemos, es un Estado moderno de reciente obtención evolutiva. No siempre ha existido el Estado tal como lo conocemos, con sus tres poderes. Ha sido tal vez estudiado, planificado por filósofos como Montesquieu, etcétera, y
después de diferentes formas de gobierno, entre las cuales hemos tenido el esclavismo, el imperialismo, el feudalismo, etcétera, aparece lo que es el Estado moderno de reciente creación, ¿ya? Entonces, la moneda no es un elemento constitutivo del Estado para los liberales como yo, por ejemplo. Y obviamente, libertad económica significa descentralización y privacidad. Mientras que el estatismo habla de regulación, es decir, impuestos, nacionalización de una moneda. Por ejemplo, en Bolivia, por mucho tiempo un gobierno socialista como Evo Morales hablaba de bolivianizar la economía, castigando con el ITF, el impuesto a las transferencias financieras, los dólares, ¿no? Y se ha quedado, era temporal ese impuesto, pero se ha quedado, ¿no? Igual el estatismo y la regulación habla de que tiene que existir un banco central, por lo mismo hay un centralismo en el poder, no es descentralizado el poder y obviamente hay un control. Eso es todo lo que engloba estatismo y regulación. Cuando los abogados, los analistas de mercado, los economistas tienen que comparar la legislación comparada del blockchain, tienen que ver si existe o no existe regulaciones, si existe o no existe libertad, si existe o no existe estatismo y libertad. Habrá países más libres, habrá países más regulados y habrá países como Bolivia que es prohibido, ¿no? Igual Bangladesh, donde incluso está criminalizado tener criptomonedas en Bangladesh. Hay una pena de 12 años para quienes tengan criptomonedas. Este es el libro, La desnacionalización del dinero, de Friedrich Hayek, que yo les animo a que puedan leerlo ahí en formato digital y que en este libro ustedes podrán encontrar esa tesis de que los países tienen que dejar de lado la imposición coercitiva de una determinada moneda en el territorio y más bien tiene que existir competencia y confianza, obviamente, fruto de la competencia, una confianza en el ciudadano con qué moneda quiere intercambiar. Antes de pasar en este aspecto, también quiero detenerme en un aspecto legal. Muchos abogados, muchos economistas hablan de que si el Bitcoin puede ser considerado moneda o no, criptomoneda. Muchos abogados, incluso bitcoiners y personas, abogados economistas, analistas de, de mercados, etcétera, consideran que el Bitcoin solo es un activo y que no puede ser considerado moneda porque no está emitida ni regulada por un banco central. Pero esa teoría es falsa, es errónea. Basta ver cualquier página histórica de la historia de economía o un libro o un tratado de la historia de la economía para darnos cuenta que la moneda surge antes del surgimiento histórico y evolutivo del Banco Central. Entonces, es erróneo que tengamos que considerar moneda solamente a ese material de intercambio acuñado por el Banco Central. Eso es erróneo, ¿no? Por ejemplo, viendo nomás Wikipedia, nos vamos a dar cuenta que la moneda tiene proviene, por ejemplo, de lo que acuñaban en Roma, anexo al templo de Juno, moneta, dice, ¿no? Que significa memoria. Y obviamente habrá monedas que tendrán un antecedente histórico más grande, ¿no? O más antiguo. Ahí están las monedas del siglo VI antes de Cristo, ¿no? Anverso y reverso. Monedas tetradracma de Atenas del siglo V antes de Cristo, en el anverso la efigie de Atenea, ¿no? Entonces yo no entiendo de dónde sacan estos analistas, estatistas, desde mi punto de vista, que solo se debe considerar moneda a todos esos bienes que son acuñados por el Banco Central o son emitidos de forma legal, cuando sabemos que el Estado también es de
temprana creación histórica y evolutiva. Es una institución social muy nueva. Y como estamos viendo, las monedas son antiguas, antes del nacimiento del Estado moderno y del Banco Central. Aquí habla, por ejemplo, de la dinastía Song en China, en Canadá, antes de 1685, aquí menciona, ¿no? Hay una expansión en el siglo XVII, nos dicen, ¿no? La moneda. Lo mismo pasa con el dinero. El dinero que viene de denarius, ¿no? Denarius, del latín denarius, que significa 10, que también es un término muy antiguo y anterior al Banco Central y a la creación del Estado tal como lo conocemos, el denarius. Aquí está el denarius, existía en la época antigua, en la Edad Media, ese término denario, se habla de trueques, lo mismo que las monedas, el mismo símbolo evolutivo, monedas y dinero estaban con los trueques, luego pasaron a los metales, ¿no? Y se habla de que incluso bancos privados eran los primeros en acuñar también monedas y dineros antes del Banco Central. Y aquí está, por ejemplo, en ese artículo, la creación del Banco de Estocolmo, que sería el primer banco central que habría aparecido el 30 de noviembre de 1656. Entonces, con esto, amigos, yo les quiero demostrar que esa teoría que nos dice que solo puede ser denominado moneda, o no puede ser denominada criptomoneda al Bitcoin, es errónea, es errónea. Un liberal no puede aceptar eso. Vamos a continuar. Quiero hablar de la visión de Satoshi Nakamoto, que ya varias veces he hablado y conviene recordarlo porque tal vez es el momento clave para el blockchain y para el Bitcoin, ¿no? En su libro blanco, Satoshi Nakamoto dice, una forma de dinero en efectivo electrónico puramente peer-to-peer. El Bitcoin que debería permitir envío de pagos online directamente entre las partes sin pasar a través de una institución financiera. Es un sistema de pagos, el Bitcoin para Satoshi Nakamoto en el libro blanco, que es el libro de nacimiento del Bitcoin, ¿no? Que es del 2008-2009. También dice Satoshi Nakamoto sobre el Bitcoin, es necesario, por tanto, un sistema de pago electrónico basado en prueba criptográfica en lugar de confianza, permitiendo que dos partes interesadas realicen transacciones directamente entre ellas sin necesidad de un tercero de confianza. En ambos párrafos, Satoshi Nakamoto nos dice que es un sistema de pago electrónico que está directamente relacionado entre personas, peer-to-peer, y que no se necesita pasar a través de una institución financiera. No necesita banco, no necesita cooperativa, no necesita del Estado. Y lo mismo que es directamente entre dos personas sin necesidad de un tercero de confianza. Se anula el Estado. Es la libertad máxima la que nos promete Satoshi porque anula al Estado, al control, al estatismo, a la regulación. Lo mismo hay otra visión similar que es la de Tommy C. Mai en el manifiesto de la criptoanarquía, que es muy importante que ustedes, amigos, lean ese manifiesto porque también mucho antes del 2009, en la década de los 80, Timothy May escribe este manifiesto para mostrar que todo lo que es la criptoanarquía, los cyberpunk, ¿no? Para escaparse del ciberestado, de lo que Timothy May ya veía que iba a haber un control del Estado en las redes, un control del Estado en todo lo que es la tecnología. Y él plantea la criptoanarquía, ¿ya? Criptoanarquía. Y él dice en su manifiesto, al igual que la tecnología de impresión alteró y redujo el poder de los gremios medievales y la estructura del poder social, también los métodos criptológicos alterarán la naturaleza de las corporaciones y la interferencia del gobierno en las transacciones económicas. Como ustedes ven, también hay un manifiesto a favor de la libertad
un manifiesto en contra del Estado, en contra de la regulación. Y esos manifiestos de Satoshi Nakamoto y Mai lo estamos olvidando. Lo estamos olvidando y estamos dejando que la regulación avance. Hoy en día los países avanzan en sus regulaciones para regular el Bitcoin y el blockchain. Uno de los primeros en regular fue Japón, quien fue tal vez el primer país en legalizar la criptomoneda y darle un estado de curso legal en 2016, además de eximirlo del pago de impuestos en el 2017. Además, realizando un establecimiento de reglas para las casas de cambio de criptomonedas. El impuesto al consumidor de Japón es un arancel aplicado a todo gastos de servicio, bienes, y será un equivalente a lo que se conoce como impuesto al valor agregado, es decir, un impuesto sobre bienes y servicios. Pero se tiene el impuesto sobre la renta personal, el impuesto sobre plusvalías o el impuesto sobre la renta de sociedades. Es decir, lo que hacen los países como Japón es reconocer el poder del Bitcoin y frente a ese poder ya innegable del Bitcoin, lo único que les queda es regular, ya no prohibir. Regular en el sentido de intentar sacar alguna migaja, cobrar algunos impuestos, regular a las casas de cambio. Eso es lo que empiezan a hacer los países. Saben del poder, no lo prohíben, pero empiezan a regularlo, empiezan a poner algunas leyes, sobre todo de cobro de algunos impuestos. El segundo país en aceptar el Bitcoin es Australia. Australia fue el segundo país, después de Japón, en declarar en 2017 a Bitcoin y las criptomonedas como de curso legal, poniendo también fin a la doble tributación en Bitcoin. El Parlamento australiano anunció el proyecto de ley en agosto de 2017, dando rango legal a los intercambios de monedas digitales. De esta forma, el documento regula los intercambios de criptoactivos, llevando a los proveedores a regirse bajo el mandato del Centro Australiano de Informes y Análisis de Transacciones Austraca. A nivel de adopción destaca la ciudad de Anerwater, que se está autoproclamando como la primera ciudad de moneda digital del país. Entonces estos países lo que hacen es ser amigables, buscar inversionistas, buscar bitcoiners y decirles que pueden realizar intercambios, transferencias, pero se les puede cobrar un impuesto. Eslovenia, que es un país que, bueno, de Europa del Este, tiene un proyecto que se llama Ciudad Bitcoin, desarrollado por Bitcoin Company junto al gobierno de Eslovenia y varias empresas ligadas al ecosistema, entre ellas Consensus y Blockchain Alliance Europa, ¿ya? El país se destaca por ser el primero en elaborar un monumento a Bitcoin en la ciudad de Praga. Cajeros automáticos son permitidos, bancos que ofertan cupones de Bitcoin son permitidos, desde cajeros automáticos, ATMs, y hasta la intención de convertirse en el destino blockchain de Europa. Sus normas son atractivas para la inversión extranjera de bitcoiners. Es un país que está libre de impuestos, excepto para las empresas, quienes tienen que pagar montos que no son muy altos por trabajar o realizar cambios, exchange, etcétera, con Bitcoin. Bitcoin no era un activo financiero ni una moneda y debía grabarse en función de las circunstancias que era utilizada, ya fuera a través de beneficios comerciales o mediante la minería. Es decir, en Eslovenia depende del uso que uno haga del Bitcoin para saber si lo está utilizando como activo financiero o como una moneda. Y a partir de ahí ver si corren o no corren los impuestos, ya sea por beneficios comerciales o por el uso de la minería. En Eslovenia, en la ciudad de Kraj, aquí está el monumento que ha hecho este país al Bitcoin. Obviamente esto es algo maravilloso para los fanáticos del Bitcoin porque significa un país accesible, un país amistoso con los bitcoiners, ¿no? Está cerca de la capital de Eslovenia y esas tres intersecciones significan que por todo lado y por todo lugar
se puede y se puede manejar Bitcoin, ¿no? Algo muy bonito, muy atractivo de estos países que son realmente países que están a la vanguardia, que se han subido al tren de la tecnología y el progreso. Ucrania también es un país muy amigable y amistoso con la legislación del Bitcoin y del blockchain. Ucrania dice que, bueno, en Ucrania, el Banco Nacional de Ucrania anunció en el 2016 un proyecto de emisión de su propia criptomoneda. Obviamente todavía siguen en pruebas, no ha salido todavía su criptomoneda. El país no tiene un marco legal que regule el sector. Sin embargo, las autoridades tienen planes de reconocer a las criptomonedas como activos financieros. ¿Ya? El proyecto fue anunciado recientemente y prevé complementar la legalización para el año 2021. Como vemos, todos estos países son atractivos, todavía sus legislaciones están en pañales, están analizando y hay buenos incentivos tributarios, buenos incentivos regulatorios para atraer capitales, para atraer empresas, etc. Ucrania también es un país que ha decidido poner un monumento al Bitcoin. Este es un monumento que utiliza de la realidad aumentada, es decir, que se necesita de un celular para ver ese monumento. Como ustedes pueden ver, es un monumento que tiene la mitad del cuerpo de tecnología y la otra mitad son 3 cabezas de 3 diferentes razas. Aquí está el sello de Bitcoin y esto se puede ver a través de la realidad aumentada. Está ubicado en Ucrania, Kiev, donde estaba ubicado el monumento a Lenin, que ha sido derribado por los ucranianos. Recuerden que Ucrania es un país que ha sido sometido por el régimen totalitario soviético. Entonces ellos tienen una apertura de la libertad muy grande, los ucranianos. Entonces aquí podemos ver un monumento a lo que es el Bitcoin, ¿no? Que es realizado por esta empresa Satoshi Nakamoto Republic, ¿no? Y que uno puede utilizar un celular y ver esta realidad aumentada en este lugar que es Kiev, Ucrania. Suiza también es un país muy amistoso, legalmente hablando, para lo que es el blockchain, las criptomonedas, las startups. Es un país donde varias empresas transnacionales tienen su sede, ¿no? Es un país que es un origen de startups enfocadas en el desarrollo de criptoactivos y comercios que aceptan criptomonedas. No se paga el impuesto a ganancia de capital, pero las empresas sí, las personas naturales no. El intercambio de Bitcoin es ampliamente permitido. Los ciudadanos pueden recibir su salario en criptomonedas porque la ley laboral permite recibir pagos en especie y por lo mismo también pagos en activos o en criptomonedas. Hay una ciudad, una localidad llamada Zug, que es prácticamente un criptovalle. Son países muy amistosos, son países atractivos no solo de inversiones, sino de empresas, startups que utilizan blockchain, que utilizan criptomonedas como formas de pago, como formas de activo, como emprendimientos, ¿ya? Bielorrusia. Bielorrusia también es un país muy amistoso. El presidente Alexander Lukashenko, el 2017, el presidente de Bielorrusia, legalizó el Bitcoin y las criptomonedas en el país. Las ofertas iniciales de monedas llamadas ICO y contratos inteligentes también fueron puestos en esta misma categoría, legalizados. La minería y el comercio y las ganancias de capital en cualquier criptomoneda o ICO estarán libres de impuestos hasta el 1 de enero de 2023. Entonces, muchas empresas han considerado seriamente vivir y trabajar en Bielorrusia con semejantes incentivos tributarios. No pagar impuestos hasta el 2023. ¿Qué les parece, amigos? A nivel local está México. México es tal vez el primer país latinoamérico
latinoamericano que tiene un marco legal para el uso de criptomonedas y el funcionamiento de las casas de cambio. Su ley se llama la Ley FinTech y esta ley regula las casas de cambio de criptomonedas que deben cumplir con nuevas regulaciones correspondientes a las transferencias bancarias electrónicas. También esta ley, la Ley FinTech, reconoce a las criptomonedas como activos virtuales, permite su manejo para el envío de remesas y establece que el Banco de México es el organismo tutelar de las casas de cambio de criptoactivos. Un poquito para ver también el panorama de lo que es la regulación, la libertad y el estatismo a nivel mundial. Está este mapa, donde con color verde ustedes pueden ver y apreciar los países defensores de todo lo que es blockchain y criptomonedas. Con un color tal vez tumbo están los desarrolladores, aquí está Rusia sobre todo. Blanco, los países con ciertas reservas en sus leyes. Los rojos son hostiles, aquí está Brasil, por ejemplo, algunos países hostiles, sobre todo con impuestos. Y negro, prohibido. Aquí está Bolivia, ¿no? Bolivia, Ecuador, Bangladesh por aquí, etcétera. Miren, vamos a ver aquí unos, por ejemplo, Canadá dice. Canadá en noviembre de 2013, la Agencia Tributaria de Canadá declaró que los pagos de Bitcoin debían tratarse como transacciones de trueque. Ya, el gobierno federal canadiense también anunció su intención de regular Bitcoin a través de su legislación contra el lavado de dinero y el financiamiento de terrorismo. Estados Unidos tiene la mayor cantidad de usuarios de criptomonedas, la mayor cantidad de cajeros automáticos de Bitcoin y también los mayores volúmenes de transacciones de Bitcoin a nivel mundial. Sin embargo, hay una imagen diferente, estado por estado, ¿ya? Texas, Kansas, Tennessee, Carolina del Sur y Montana parecen ser los más amigables basados en la regulación estatal, mientras que Nueva York, New Hampshire, Connecticut, Hawaii, Georgia, Carolina del Norte, Washington y Nueva México tienen regulaciones no favorables a la moneda virtual. Los otros 37 estados territorios son áreas grises actualmente. México, el gobierno mexicano no ha prohibido el uso directo de monedas digitales, sino que está en conversaciones con reguladores gubernamentales para intentar introducir su propia forma de Bitcoin y su propia cadena de bloques específica para México, pero ya hemos mencionado que en el 2017 sale su ley FinTech. Aquí sobre Bolivia dice, Bolivia, el gobierno boliviano ha prohibido el uso de Bitcoin en la creencia de que permitirá la evasión de impuestos y la inestabilidad monetaria. Chile, el primer intercambio de Bitcoin en Chile donde los ciudadanos pueden comprar Bitcoin con pesos se lanzó en el 2015 con financiamiento del gobierno de Chile. Como ustedes se dan cuenta, amigos, los países que están con verde, que he mencionado, Chile, Canadá, Estados Unidos, y otros países como aquí Australia, por ejemplo, Inglaterra, todos estos países que son muy amigables, son países de primer mundo, son países muy desarrollados, son países como Japón, ¿no? Suiza, estamos hablando también de Alemania, que son países altamente industrializados y desarrollados, quienes manejan bien este asunto y saben que es parte del desarrollo y la tecnología, y que saben que es parte del crecimiento y desarrollo económico y material de los pueblos, ¿no? Eso es algo que nosotros también debemos fomentar, seguir los ejemplos de los países ricos y adelantados. Dice Australia, al eliminar bitcoins de la política de doble imposición, el gobierno también legalizó bitcoin y dijo que se puede usar como dinero. Miren, como dinero y como criptoactivo. Esos son los países que nosotros debemos tomar en cuenta, ¿ya? Países hostiles. China, por ejemplo, es un país hostil calificado aquí porque dice que a finales de 2013 el Banco Central de China, Banco Popular de China, prohibió a las instituciones financieras participar en transacciones de moneda digital y Bitcoin, pero los individuos son libres de operar como lo deseen. Es decir, los bancos y las instituciones financieras no pueden utilizar Bitcoin, pero los
las personas comunes y corrientes sí pueden utilizar libremente, incluso en la China. Tal vez este mapa está un poco desactualizado, pero en grandes rasgos nos permite ver cómo está la situación incluso en el África. Muchos países no han querido mencionar todavía cuál es su posición frente al Bitcoin. Se dice que en el África, Sudáfrica y Suazilandia son los países que más abiertos están al Bitcoin y los demás países han decidido no hablar sobre este tema. ¿Ya? Aquí tenemos España, Francia también, etcétera. Vamos a volver a nuestra... Quiero hablar sobre la GAFI. Esto es muy importante conocer, estimados amigos, porque la GAFI es el Grupo de Acción Financiera Internacional que pertenece al Grupo de los 20, ¿ya? El Grupo de los 20 son 20 países, los 20 países más industrializados del mundo y países en emergentes, es decir, países que están pasando rápidamente de la pobreza a la riqueza. Y este GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, está empezando a realizar un proyecto modelo para que los países miembros del G20 lo utilicen y lo manejen en la adopción masiva de criptomonedas. ¿Ya? Este informe habla de que en los próximos años habrá una adopción masiva de criptomonedas ancladas en stablecoins, ¿ya? Sin embargo, dice, también piensa que esta adopción podría poner en riesgo la seguridad financiera si las stablecoins también son usadas para el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Como sabemos, las stablecoins son monedas de empresas privadas o de gobiernos que tienen un precio fijo y que su precio no fluctúa a raíz de la oferta y la demanda en mercados ni están compitiendo con el precio, sino que tienen un precio fijo, ¿ya? Tienen esa estabilidad, digamos, ¿no? Esta GAFI dice, el organismo internacional ve la descentralización de las criptomonedas como un riesgo. Entonces, frente a la descentralización, ellos hablan de centralizar las criptomonedas de parte de los gobiernos. Cada gobierno puede utilizar una moneda digital centralizada. ¿Qué significa centralizada? Que no está sujeta al consenso de todos, de la mayoría, sino que deciden este consenso, cuánto va a ser su precio, cuánto se va a emitir, todo. Esto se decide en base a un pequeño grupo de personas que deciden, un directorio, un gabinete de ministros que deciden cuánto va a ser el precio, eso, o un directorio de una empresa privada, ¿no? Cuando son monedas centralizadas. El GAFI recomienda regular las stablecoins con estándares que aplica al resto de las criptomonedas. Un informe titulado Revisión de las normas estandarizadas del GAFI sobre activos virtuales y proveedores de servicios. Estos van a ser los parámetros que van a utilizar estos países, el grupo de 20 países, ¿ya? Y todos los países que componen este grupo, prácticamente poco a poco están utilizando las recomendaciones de la GAFI en sus normativas. Es decir, regular, regular, regular. Y que exista control y centralización en las decisiones. Ahora quiero hablar tal vez del modelo chino. El modelo chino, como ustedes saben, es el yuan digital. Tal vez el modelo, China está adelantándose a todos los países en la aplicación de una moneda centralizada emitida por el Banco Central de la China. Esta moneda centralizada emitida por el Banco Central de la China pretende que todos cambien sus yuanes reales impresos por yuanes digitales que van a estar en sus billeteras electrónicas. Esto obviamente significa que va a haber una especie de control, vigilancia de parte de la China y todos los países van a seguir ese ejemplo, ¿ya? El modelo chino nos dice que este modelo trata una capacidad de rastrear las transacciones de los ciudadanos, ¿ya?
Ustedes saben que China es un país caracterizado por un partido único. En lo político, la China es un país socialista comunista, ¿no? Y en lo económico, si bien se ha abierto mucho al capitalismo y fomenta la libertad económica, en este aspecto el modelo chino está decidiendo por rastrear las transacciones de sus ciudadanos, acceder a sus datos financieros, controlar y congelar la cuenta de cualquiera que represente una amenaza potencial para el régimen. El modelo chino también con el yuan digital quiere realizar una opresión definitiva, el control total sobre los recursos privados, sobre los medios de vida de las personas y su capacidad para cubrir sus necesidades básicas. El modelo chino quiere controlar todo eso de los ciudadanos, sus recursos privados, sus modos de vida, sus formas de vida, sus medios de vida, su capacidad para cubrir sus necesidades básicas mediante el control de su economía, de su billetera. Expertos avalan lo que yo estoy diciendo. La doctora Shilei Yu, investigadora visitante de la Escuela de Economía de Londres, dice: los cupones digitales permiten al gobierno chino rastrear el uso de estos cupones y permiten al gobierno saber qué sector es el más ayudado, quién lo usa y dónde se gasta realmente el dinero. Xu Yuan, investigador principal del Centro de Investigaciones de Finanzas Digitales de la Universidad de Pekín, destacó los beneficios normativos de hacer trazables todos los flujos de efectivo de la sociedad. Dice Xu Yuan: en teoría, tras el lanzamiento del yuan digital, no habrá ninguna transacción que las autoridades reguladoras no puedan ver. Los flujos de efectivo serán completamente rastreables. Todo esto ustedes lo pueden ver en un artículo que es muy, muy interesante, que se llama Los peligros de una moneda digital controlada por el Estado, de Claudio Gras, donde este autor manifiesta todo lo que son los peligros de que un gobierno como el chino pueda controlar la moneda digital que van a tener los chinos y rastrear todos sus movimientos económicos y vitales en su vida. Hasta aquí uno puede sentirse tal vez como que hubiera narrado una historia del control y del estatismo anunciado. Lamentablemente, amigos, unos dicen, esto nunca nos pasará a nosotros, pero desde que yo les he narrado, desde la creación del Bitcoin, desde que Satoshi Nakamoto y Mai nos dan esos manifiestos muy importantes de la libertad, ya sea en el Libro Blanco, donde anulan la interferencia del Estado, donde Mai habla sobre sobre todo lo que es liberarse del Estado, del ciberestado, digamos, y esconder su privacidad y proteger todo lo que es la privacidad, que es un derecho muy importante, y que poco a poco yo les he ido narrando cómo los diferentes países han ido regulando poco a poco este fenómeno muy interesante que intenta anularlos. Y lo único que pueden hacer ellos es fijar un monto de impuestos, ser algunos paraísos fiscales para atraer empresas, pero la mayor parte de los gobiernos poco a poco está analizando la forma de tener monedas centralizadas digitales, criptomonedas, algo que una persona que ha estado atenta a mi exposición no aceptaría después de lo que les he manifestado del modelo chino, ¿no? Y decimos nunca pasará, y eso es lo que va a pasar más bien el modelo chino desde mi punto de vista en muchos países. Aquí les puedo mencionar algunos ejemplos de lo que está pasando y de lo que están indicando algunas personas. Por ejemplo, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Filadelfia, Patrick Harker, dijo que una opción de pago digital en tiempo real era inevitable. Es decir, que es inevitable también que Estados Unidos utilice una moneda digital mediante el Fed, mediante la Reserva Federal.
Y obviamente ese es el modelo chino. Mientras que el jefe de Banco de Pagos Internacionales también reconoció que los bancos centrales tendrán que emitir pronto sus propias monedas digitales. Es decir, todos los países tienen que subirse a esta ola china de control, de estatismo, de regulación. El senador demócrata Sherrod Brown abogó porque los pagos de estímulo se distribuyan mediante una billetera digital en dólares, el llamado programa Fed Account, del que la Reserva Federal sería responsable de supervisar, ofrecería cuentas bancarias gratuitas para recibir dinero y hacer pagos. El mundo, Estados Unidos, los diferentes países que he mencionado, quieren tener su propia criptomoneda centralizada al estilo del modelo chino. El informe del Parlamento Europeo dice, hasta la fecha no existe ningún método de pago al por menor en toda Unión Europea, aparte del efectivo en euros, ya que no hay ningún sistema de pago de tarjetas. Esto es motivo de preocupación para el Banco Central de Europa, europeo. Por lo tanto, el Banco Central Europeo está pidiendo una estrategia de pago para cambiar esta situación. Es decir, también están pidiendo el avance, están pidiendo que Europa vaya hacia el modelo chino, un modelo de rastreo de transacciones de los ciudadanos, un modelo para acceder a datos financieros, controlar y congelar las cuentas de cualquier representante, de cualquiera que represente una amenaza potencial, una opresión definitiva, el control total sobre los recursos privados, sobre los medios de vida de las personas y su capacidad para cubrir necesidades básicas. Entonces, como ustedes han podido ver, he analizado en base a estos dos parámetros, la libertad económica y el estatismo. Y me sorprende, estimados amigos, que, por ejemplo, personas que viven en Bolivia estén haciendo circular un proyecto de Bitcoin y criptomonedas y trading, que es una copia de un proyecto que se presentó en Colombia. Un parlamentario de apellido Toro ha presentado este proyecto y es una copia. Obviamente en Colombia ya ha sido calificado ese proyecto como de obsoleto y que no tiene sentido. Colombia también quiere tener una ley fintech como México. Entonces los bolivianos, lamentablemente, abogados, piden regulación. Los bolivianos, analistas de mercado, personas ligadas al blockchain, están exigiendo leyes en Bolivia, un país que es un infierno fiscal, estimados amigos. Si ustedes ven el índice de paying taxes del Banco Mundial, ustedes se van a dar cuenta que Bolivia está inmediatamente después de Argentina. Argentina es el infierno fiscal por excelencia de la región y luego está Bolivia. Y hay personas, abogados, analistas, que están exigiendo una ley que someta impuestos a quienes manejen estas tecnologías. Se dan cuenta que es un absurdo, ¿no? En un país que es un infierno fiscal, pero también es un infierno burocrático. Según el Banco Internacional de Desarrollo, Bolivia es uno de los infiernos burocráticos por la cantidad de trámites que uno tiene que hacer. Y yo me comprometo, estimados amigos, voy a analizar ese anteproyecto que está circulando para demostrarles cuántas instituciones van a tener que controlar y fiscalizarte si es que tú decides tener criptomonedas o trabajar con trading o con blockchain. Lo que pasa es que muchos abogados tienen una mentalidad muy estatista, piden regulaciones, impuestos, piden un boliviano fuerte, ¿no? La moneda boliviana, se someten al Banco Central, están pidiendo centralismo y control, ¿no? Tal vez vivan felices si Bolivia se convierte en una especie de China, ¿no? Tal vez estén felices. Pero lo que pasa en Bolivia es lo que pasa en Latinoamérica. No es que uno tenga que sacar leyes fintech, leyes para startups, leyes para blockchain, leyes para criptomonedas, leyes para trading, no. Más bien lo que uno tiene que hacer es abrogar, amigos.
En Australia, los candidatos que ganan las elecciones no son los que prometen leyes, son los que prometen abrogar leyes. Y eso es lo que tiene que pasar en Bolivia. Tenemos que abrogar una ley de impuestos que debemos eliminar y bajar alícuotas. ¿Cómo puede ser que paguemos 25% de impuestos a las utilidades anuales en un país tan pobre? ¿No? Y obviamente al bajar y eliminar impuestos, uno no solamente tiene que ver la carga impositiva, sino también tiene que ver el esfuerzo fiscal, el esfuerzo impositivo. Muchos me dicen, Cristian, ¿pero qué reclamas? Si aquí en Bolivia vamos a pagar 10% y en otros países pagan 16, 25, ¿no? Pero date cuenta que no es lo mismo pagar 16 o 25% en Mozambique que pagar 16 o 25% en Australia, donde hay mucha permisividad para crear y desarrollar una empresa, ¿no? O en Suiza, no es lo mismo pagar 25%, 16% que en la misma Bolivia. Hay un esfuerzo grande por pagar ese impuesto y eso no saben, no conocen. Mis colegas abogados no estudian economía, ¿no? Prefieren regulación, piden leyes, pero bueno, me comprometo a realizar un análisis más adecuado de lo que ese proyecto de ley, anteproyecto, que obviamente ya les estoy mencionando que no me gusta, ¿no? Entonces, estos son los parámetros que tenemos que utilizar al momento de ver las legislaciones que, como les he mostrado, están en pañales todavía. Estamos esperando a la GAFI, estamos esperando las leyes de FinTech en los diferentes países latinoamericanos, en Bolivia. Lo que nosotros más bien estamos esperando es que, que se elimine la resolución de directorio número 044-2014 que prohíbe, que nos pone a nivel de países como Ecuador, donde también estaba prohibido, pero en Ecuador estaba prohibido porque ellos querían desarrollar su propia criptomoneda, ¿no? Para proteger su propia criptomoneda, pero en Bolivia ni siquiera eso. Estamos en una condición muy baja, ni siquiera al nivel de Venezuela en legislación de blockchain y criptomonedas, en el sentido que, por ejemplo, Venezuela tiene su propia criptomoneda que es el Petro, y que todas las demás monedas van a ser una especie de petros, amigo. Eso es, el Estado va a querer controlar, va a querer pagar a sus funcionarios públicos con esas monedas digitales, y eso es lo que están en carrera los diferentes estados, lamentablemente. Pero para los liberales la moneda no es un elemento constitutivo del Estado. El ciudadano debe tener la libertad de elegir en qué moneda quiere realizar transacciones, etcétera. Con eso me despido, estimados amigos, esperando haber realizado una exposición de acuerdo a sus expectativas. Y bueno, pues será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a la comunidad Bitcoin Bolivia y será hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado doctor, por ese gran aporte que nos ha brindado. Realmente es necesario conocer este tema. Y bueno, gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros durante esta primera semana del blockchain, adquiriendo todos los conocimientos, aprendiendo junto con nosotros. No se olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook y en YouTube. Estamos como Comunidad Bitcoin Bolivia o a través de nuestra página web que es www.bitcoinbolivia.info. Los esperamos la próxima semana y gracias por haber compartido con nosotros.